¿Qué es el arte barroco? El arte barroco constituye una ruptura definitiva con el clasicismo del arte renacentista. Es una respuesta al lenguaje clásico que ya había puesto en valor el manierismo, pero que ahora se amplifica exagerando la expresión artística hasta límites extremos. Se recargan las decoraciones, se agitan las composiciones, se quiebran los ideales de proporción y equilibrio y se generaliza el artificio y la desmesura. Es un arte contradictorio, variado, idealista, grandilocuente y sobre todo un arte de la apariencia, que por eso mismo asume una expresión escénica y teatral que hace buena su premisa fundamental. Esse est percipi. Lo que parece es. Además es un reflejo exacto de la época en que se desarrolla, caracterizada por dos fenómenos históricos que tendrán una repercusión directa sobre la creación artística. La ruptura de la cristiandad entre católicos y protestantes, después de la Reforma protestante y de la Contrarreforma católica auspiciada desde el Concilio de Trento, y el predominio de las monarquías absolutas. Ambos aconteceres encontrarán en la obra artística su mejor instrumento de difusión y divulgación, convirtiéndose por ello en un arte también de la propaganda de los nuevos ideales pregonados tanto por católicos como por protestantes, y propaganda política del poder incontestable de las monarquías absolutas. Italia mantiene la inercia del liderazgo artístico que había asumido durante el Renacimiento, y de ahí que el barroco italiano siga siendo una referencia de primer orden y que sus artistas sigan asumiendo un protagonismo de carácter universal. No obstante, el contexto histórico en el que se desarrolla el barroco se extiende por toda Europa, y por ello se generaliza el uso del arte como arma arrojadiza entre católicos y protestantes y como argumento político de los reyes absolutos, por lo que no debe de extrañar que el arte barroco se generalice por todo el continente de forma mucho más amplia que lo había hecho el Renacimiento. La arquitectura barroca evoluciona desde las últimas propuestas manieristas fomentadas por la Contrarreforma hasta una formulación arquitectónica que pretende crear edificios de carácter propagandístico y de concepción espacial unitaria. El valor propagandístico convierte los edificios en escenarios, lo que explica la exageración decorativa en fachadas, capillas interiores y retablos, donde el papel de la escultura y de la pintura es primordial. Ese valor propagandístico requiere unidad de espacio porque exige la total integración de todo el escenario en un único espacio visual. Esto explica el éxito de las plantas centralizadas, subrayadas en su unidad por el efecto lumínico y arquitectónico que ofrece la construcción de grandes cúpulas. Las plantas centralizadas presentan múltiples versiones, circulares, elípticas, octogonales, de cruz griega, pero eso sí, evitando siempre la sensación de armonía de las plantas centralizadas de la arquitectura clásica. Por otro lado, en el arte barroco, el espectador se convierte en un protagonista más de la obra artística, y de ahí que la arquitectura trate de integrarlo en su escenografía, captando su atención. Por ello se plantea como una arquitectura móvil, de paredes ondulantes y formas cóncavo-convexas, de juegos de luces provenientes de múltiples focos, y por supuesto, de una decoración intrincada y agobiante que en conjunto sometan al espectador a una tensión continua. Dos figuras son determinantes en el protagonismo del barroco italiano en arquitectura y en su proyección sobre toda la arquitectura europea posterior: Gian Lorenzo Bernini y Francesco Borromini, aunque podrían añadirse otros nombres igualmente importantes, como Baldassare Longena o Carlo Maderno. En el resto de Europa, el barroco de propaganda regia tiene su mejor ejemplo en Francia y en su obra más descomunal, el Palacio de Versalles. En Inglaterra se deja sentir todavía el peso de la influencia clásica, y más concretamente con la huella dejada por la obra de Palladio, lo que daría lugar al neopalladianismo inglés, que tendría su primer mentor en el arquitecto Inigo Jones. Si bien la obra más conocida del barroco británico es la Catedral Católica de San Pablo de Londres, diseñada por Christopher Wren.
En los países germánicos, el barroco ampuloso y grandilocuente arraiga con mayor firmeza, hasta constituirse en un anticipo del rococó alemán, caracterizado por su paroxismo ornamental. Destaca principalmente la iglesia de San Carlos de Viena, levantada por Johann Bernhard Fischer von Erlach. En cuanto a la escultura, se debate entre la obra de tradición clásica que se desarrolla en Francia, la imaginería barroca española y el arte italiano de Bernini, que sin duda ejerce un ascendiente que eclipsa la obra desarrollada en otros lugares del continente. Lo mismo que la arquitectura, la escultura barroca tiene su origen en Italia, y también en esta faceta la influencia de un solo artista, de nuevo Gian Lorenzo Bernini, resulta casi decisiva, porque la importancia internacional de su taller permite considerarlo el auténtico difusor de la escultura barroca al resto de Europa. La escultura barroca, lo mismo que la arquitectura, huye del sentido equilibrado del Renacimiento, siendo por tanto su principal característica la dinamicidad, conseguida principalmente a base de composiciones abiertas y agitadas, paños volados de grandes oquedades y violentos contrastes de luz y sombra. Y como ocurriera en la arquitectura, también en este caso el espectador forma parte del conjunto de la obra. Por ello la característica primordial de la escultura barroca es su teatralidad. Ninguna obra de este periodo tiene valor plástico si la separamos del lugar para el cual fue concebida, en el cual cobra sentido al ser contemplada en relación a un espectador determinado. Puede decirse, por tanto, que la escultura barroca es siempre una representación, y que por esa misma razón la arquitectura se pone al servicio de la escultura, convirtiéndose así en su escenario. Ese mismo sentido de la teatralidad y de la escultura como representación justifica a su vez la fuerza expresiva que posee esta escultura, tendente por lo mismo en muchas ocasiones a la exageración gestual y al sentido dramático. En España cobra una importancia simbólica la imaginería tallada en madera, que tiene en los pasos de Semana Santa su interpretación teatral y escénica. En cuanto a la pintura, es de una gran variedad y riqueza. Italia asume un indudable protagonismo, gracias especialmente a la figura precursora de Caravaggio, pero los demás países europeos cuentan también con escuelas de enorme importancia y gran calidad, como ocurre con el siglo de oro de la pintura española, o con la saga de grandes pintores flamencos y holandeses, y con las figuras que también destacan en otros centros como Francia o Inglaterra. En este sentido, es importante destacar los nombres propios de la pintura barroca, que en todos los casos se convierten en referencia universal de la historia del arte. Además de Caravaggio en Italia, lucen con luz propia Pedro Pablo Rubens, Rembrandt y Vermeer de Delft en los Países Bajos, Rivera, Zurbarán, Murillo y por encima de todos ellos la figura insustituible de Velázquez en España. Y en Francia, autores tan diferentes como Nicolas Poussin, Claude Lorrain, Georges Latour o los hermanos Lenin. Dos características definen por sí solas al barroco en pintura: el tenebrismo y el naturalismo pictórico. El tenebrismo consiste en un peculiar tratamiento de la luz, caracterizado por sus violentos contrastes de luz y sombra. El naturalismo es, en cambio, una característica de tipo iconográfico, que representa las escenas religiosas en un entorno coetáneo a la vida y la época del pintor, y al margen, por tanto, de su contexto histórico. Por lo demás, la pintura barroca es de pincelada abierta y de predominio del color sobre el dibujo, de composiciones abiertas, de líneas diagonales y estructuras centrífugas, de luces extremas, y que tiene en el tratamiento del color a su principal protagonista. En efecto, la pintura barroca es muy colorista y encuentra en el estallido cromático un complemento al dinamismo de la composición y al esplendor ornamental típicamente barrocos. Son numerosos los géneros que se diversifican en esta época, desde la pintura religiosa, de gran intencionalidad propagandística en los países católicos, a la mitológica, a la pintura de género, como el florero, el bodegón o el paisaje, el tema costumbrista o el retrato regio. Y son asimismo muy variadas las tendencias dentro del propio estilo barroco, porque conviven al unísono la pintura de formas voluptuosas y gran agitación y movimiento típicamente barrocas de un Rubens, por ejemplo, con la pintura naturalista de Caravaggio, el barroco clasicista de Poussin o Carracci,
el tenebrismo extremo de Latour o el realismo de Velázquez y Rembrandt. La evolución de la pintura italiana, ya en el siglo XVIII, seguirá una doble corriente bien diferenciada que se aleja en cualquier caso del tenebrismo del 700. Por una parte está el estilo ampuloso que mantiene el carácter vibrante y agitado, típicamente barroco, aunque más colorista y luminoso, de un Tiepolo, por ejemplo. Por otro lado, aparece un género nuevo que adquiere un enorme éxito en Italia y que es el de los paisajes urbanos o vedutas, que tienen en Francesco Guardi, pero sobre todo en Canaletto y sus vistas de Venecia, a sus mejores representantes.